Yo, Arnay Sabur Ibarra, quiero comentar sobre la muerte de mi madre el sábado 13. A ver, se llevó al Policlínico Área 4 de Puerto Rico el día 13 a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche. Ahí se encontraba la compañera Bárbara Hernández. Se llevó a mi madre con un dolor en la cabeza, que le cogía el pecho. La compañera doctora no le diagnosticó, no le mandó ningún medicamento, no hubo un diagnóstico de nada. Yo le pregunto como hijo preocupado que qué cosa que era, si era el corazón, porque ella sabía, tenía conocimiento que mi mamá padecía el corazón, era asmática, tenía un EPO pulmonar, y ella me respondió de que ella lo que tenía era una crisis de cervical, no era nada del corazón. Me la mandó para la casa ese día, sábado 13. Mi mamá, cuando llegó a mi casa, se sentía igualita. No tuvo que tomarse su pastillita del corazón y se alivió más o menos y vino a dormir más o menos a las 3 de la mañana, pero con el mismo dolor, el mismo malestar, los mismos síntomas. Al día siguiente, Día de las Madres, un día muy especial, ella volvió a sentirse con los mismos síntomas, los mismos dolores, el mismo dolor en la cabeza que le comprimía el pecho. La llevé a las 9:30, 9:10 menos tanto de la noche, y se encontraba la misma doctora Bárbara Hernández, Arias Babi, y no le hizo un electro, no le diagnosticó nada. Simplemente lo mismo, la misma respuesta a lo que me dio el día anterior, que lo que tenía era una crisis de cervical. Ya le vuelvo y le pregunto, doctora, ¿tú crees que lo que tiene mi mamá no es el corazón? Y ella me responde, no. Y entonces yo le pregunto, ¿qué le debo dar? Y me dice que le diera amitriptilina, una cada 12 horas. Cuando yo traigo a mi madre del Policlínico del área de salud, área 4, aquí en Puerto Rico, Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, La Serna, que traigo a mi madre para mi casa, el dolor se multiplica. Ya el dolor ya no es el mismo dolor cuando la llevé al Policlínico, se vuelve a multiplicar. Ya le comprimía el pecho y se tocaba, se daba mucho masaje en el pecho y me decía, hijo, que esto fue para el baño, vomitó. Le diagnosticó el sábado, le diagnosticó una duragina con gravenol, fue lo único que le pusieron. El domingo le volvió a repetir la misma dosis, pero cuando la traigo el domingo ya a 10 y pico, 11 de la noche, mi madre va para el baño, vomita, y ya cuando vomita le entran deseos de hacer necesidades 2 veces, y entonces se me empieza a dar masaje en la presión, no era la presión, allí no le tomó la presión la doctora, nada. Hasta 11:20 de la noche, mi madre, los vecinos aquí llamaron a acción porque era ya mucho el dolor, y no teníamos que sacarla. Imagínense. La situación del país. Se llamó el SIUN. El SIUN decía que tenía 2 ambulancias, una que estaba para y la otra no sé para dónde. Me interesa. Hasta que después una vecina de aquí, cuyo nombre no voy a decir, se tuvo que poner fuerte, llamó al SIUN, ya porque ya era demasiado, ya mi mamá se encontraba muy mal ya. Ya mi mamá cuando estaba ahí, le voy a enseñar el sofá.
Mi mamá ya estaba hablando bajitico ya. Ya mi mamá cuando se abrazó de mí tenía la cabeza echada para adelante, ya no se quejaba de nada. Cuando yo le levanto la mejilla, que se la subo para arriba, ya mi mamá estaba muerta, muertecita, por una negligencia médica de la doctora Bárbara Hernández, que no le diagnosticó un electro, porque para eso en el policlínico hay una sala de observación de urgencia para esos tipos de casos, y sabiendo más ella que ella parecía del corazón y tenía gira de pecho, y ha estado en 2 ocasiones ingresada en cardiología de terapia intensiva del Hospital Gustavo de Lejía Lima, aquí en Cienfuegos. 2 veces se llevó, sábado y domingo, y a las 11:20 de la noche mi madre fallece en mis brazos por una negligencia, por no aplicar un electro. Si no tenían papeles para el electro, el deber de ella como doctora, sabiendo los problemas y la patología que tenía mi mamá, era llamar a la acción. Y no lo hizo. Fue muy fácil mandarla para la casa con dolor. Cuando mi mamá fallece, imagínate, esa doctora le ha causado un dolor a toda la familia, y mayormente a los hijos, porque la mató por negligencia médica. Esa es la potencia médica que tenemos aquí en este país. Y que me perdonen todos los médicos y todo el que me conozca. Pero yo dije que este dolor yo lo iba a hacer. Esta directa lo iba a hacer. Hoy, mañana, pasado, pero la iba a hacer. Cuando la compañera Babi Hernández viene a mi morada, a mi casa, a hacer la función, el certificado de la función de muerto, ponen el papel un edema pulmonar. Entonces, ¿de qué murió mi mamá? O murió de edema pulmonar o murió de la cervical. Es como todas las cosas, los papeles en los médicos aguantan cualquier cosa. Pero doctora, has creado un dolor inmenso a la familia y más a los hijos. Porque si hubieras aplicado lo que tenías que hacer y hubieras hecho lo que tenías que hacer, mi madre por lo menos tuviera unos días más con vida, pero no lo hiciste. Pero bueno, allá arriba hay un Dios. Usted tiene hijos, usted tiene nietos, usted tiene familia. Y este mismo dolor que estoy sintiendo yo porque se me murió a mí en mis brazos, y este mismo dolor que tenemos los hijos, Dios sabrá lo que tiene que hacer. Pero te digo, y esto para que lo escuche el mundo entero, mataste a mi madre, Bárbara Hernández, por una negligencia, y todavía tienes descaro de preguntarme en ese cuarto, cuando me pediste el carnet de ella, de que ella había salido aliviada del policlínico, cuando todo eso era mentira. Porque usted como médico sabe que era mentira. No aplicaste un electro para descartar que era del corazón. Primero 2 días, porque no fueron 1, fueron 2 días, sábado y domingo que usted estaba de guardia, en el área 4. Me dijiste lo mismo, le pusiste una duragina con gravenol por los vómitos y el dolor porque era una crisis cervical. Y mamá lo que estaba era infartada. Si no sabe de medicina, vuelva a coger los libros, porque vas a matar a unos cuantos seres humanos. Y esto va para el mundo entero. Y que me perdone, que me disculpa todo lo que pertenece a esa rama, de esa especialidad de salud pública. No saben dónde están parados. Están jugando con la salud del pueblo, que no debe culpa ni de los problemas ni las situaciones, porque las mismas situaciones, la misma hambre, la tenemos todos. Y los mismos problemas. Pero Bárbara Hernández, mataste a mi madre.
Me la quitaste, me quitaste el gran amor de mi vida. Que hoy me siento en esta casa que no quepo. Y no es dolor mío solo, es el dolor de una hermana también que está enferma. Es el dolor de su esposo que está enfermo. Es el dolor de sus hijos. Por no aplicar lo que tenías que aplicar. Es muy fácil quitártelo de las manos a mi titilina y ya. Sin hacer un electo, sino... Yo estoy seguro que si ahí hubiera un veterinario, el veterinario me hubiera salvado a mi madre, no usted. Si no sabe nada de medicina, vuelva a los libros, porque eres una asesina. Eres una asesina. Y donde quiera que me pare te lo voy a decir. Yo no me atiendo más contigo, ni con un hijo mío contigo, ni un familiar mío contigo. Porque mataste a un ser humano, le quitaste la vida a un ser humano. Que era el día que no le tocaba. Era el día tuyo que mataste a mi madre. Porque si hubieras aplicado, sabiendo las patologías que tenía ella, que tenía EPOC pulmonar, que era infartada, que tenía angina de pecho, si usted hubiera aplicado lo que tenía que aplicar Bárbara Hernández, mi mamá ahora estuviera ahí sentadita, con vida. Si se hubiera muerto en el hospital, bienvenido, era el día. Pero no fue el día que la mató, que tú la mataste. Y después pones en el papel, que era un edema pulmonar. Es una falta de respeto de tu parte. Asesina. Y tanta confianza que ella tenía en ti. Pero ya te digo, no sabes nada de medicina. Vuelve a los libros para que no vuelvas a cometer el mismo error con otras madres o con otros.